Queridos hermanos, seguimos con estas predicaciones, estas catequesis en torno al misterio de la Iglesia. En el Triduo a la Virgen del Socorro hablábamos de la Iglesia como pueblo de Dios, como cuerpo místico de Jesucristo y como templo del Espíritu Santo. Y ya de la fiesta de la Virgen decíamos que la Virgen, la Asunción de la Virgen María, ¿verdad?, era la imagen más perfecta que teníamos de la Iglesia virgen, la Iglesia madre, la Iglesia inmaculada, la Iglesia perfectamente redimida y salvada en cuerpo y alma en los cielos. Hoy vamos a continuar en esta novena de la Virgen de las Angustias con la misma temática. Quisiera abordaros en estos días qué tenemos que entender cuando en el credo decimos que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Os he dicho alguna vez que estos 4 adjetivos se llaman notas de la Iglesia. Notas, ¿por qué? Porque toda Iglesia que se precie de serlo tiene que tener completamente las 4 notas. Si falla alguna de esas 4, ya no es la verdadera Iglesia y por tanto no se puede llamar Iglesia. Se podrá llamar comunidad eclesial, se podrá llamar congregación, pero no será la verdadera Iglesia de Jesucristo. La primera nota dice: la Iglesia es una. Vamos a ver qué significa que la Iglesia sea una. En primer lugar, siempre tenemos que partir del misterio fuente de todos los misterios de la Iglesia. El misterio fuente, esto meterlo en la cabeza, ¿vale?, es el misterio de la Santísima Trinidad. Todo se entiende a partir de la Trinidad. La Trinidad, ¿cuántas Trinidades hay? Una, solo y una. ¿Por qué? Porque la Trinidad es una unidad en Dios, ¿verdad? Hay 3 personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ¿cuántos dioses? Solo un Dios verdadero. Por tanto, si la Trinidad es una, Dios es uno, tenemos que decir que la Iglesia de Dios es necesariamente una. Por tanto, hay una unidad en su origen. La Iglesia es una por su origen en la Trinidad, en el querer de Dios. La Iglesia ha sido querida por Dios, pensada por Dios, preparada por Dios, manifestada por Dios. Pero también hay una unidad en su fundador. ¿Quién es el fundador de la Iglesia? Jesucristo. Yo os decía que Jesucristo funda la Iglesia al menos en 3 momentos de su vida. 1, en la predicación del reino de Dios. El reino de Dios está entre vosotros. 2, en la última cena, cuando le da a los apóstoles el poder, los hace sacerdotes y además instituye la Eucaristía y el amor fraterno. Y el 3er momento es en su Pascua, en su resurrección, cuando los envía con el soplo del Espíritu Santo a extender el anuncio del Evangelio y la predicación del reino. Pero también la Iglesia es una en su alma. ¿Quién es el alma de la Iglesia? Es decir, ¿quién hace que la Iglesia pueda seguir siempre viva, pueda seguir santificando, pueda seguir vivificando? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo está presente en todas las acciones de la Iglesia, en todos los sacramentos, en todas las inspiraciones de la fe, de la doctrina, de las costumbres, del dogma. Todo ha sido enseñado, inspirado, desvelado por el Espíritu Santo. Así que esta es la primera idea. La Iglesia es una por su origen en Dios uno, por su fundador en Jesucristo, que es su único fundador, y por su alma, que es el Espíritu Santo, única alma de la Iglesia. Claro, uno dirá, bueno, ¿y esto cómo se compagina si luego cada uno es distinto? Claro, es que la unidad de la Iglesia no la podemos confundir con la uniformidad. La Iglesia, que está extendida en todo el mundo, adopta rostros distintos, culturas distintas, formas de expresar la fe distintas, pero sigue siendo la misma Iglesia. Es decir, un católico de España
reza y es tan católico como uno de Francia, o como uno de Madagascar, o como uno de China. ¿Por qué? Porque forma parte de la única Iglesia de Jesucristo. Distintas serán las expresiones que se adopten. Pero también esta unidad de la Iglesia está fundada, está garantizada por tres vínculos. Es decir, ¿qué es lo que le une a un católico de España con un católico de Francia, o con un católico de Nueva York, o con un católico de Australia? Tres vínculos fundamentales. El primero, la fe. Todos tenemos la misma fe. Todos creemos en lo mismo. La fe de la Iglesia no ha cambiado en estos últimos 2020 años de historia. Una fe que ha sido codificada, enseñada, definida y promulgada por los 21 concilios ecuménicos. ¿No sabéis esto? Tenemos 21 concilios ecuménicos. El concilio de Éfeso, el concilio de Nicea, fue el primero, año 325. Le sigue el concilio de Constantinopla, año 381. Concilio de Éfeso, año 431. Concilio de Calcedonia, año 451. Luego Constantinopla II y Constantinopla III, en años distintos. Luego un segundo concilio de Nicea, que gracias a ese concilio de Nicea nosotros hoy veneramos una imagen de la Virgen, porque en aquel concilio hubo una pelea entre los que decían que no había que venerar imágenes porque eran judíos, o eran mahometanos, y los que decíamos que sí podíamos venerar imágenes. Después del segundo concilio de Nicea vienen los concilios de Viena, el concilio de Constanza, los tres concilios, 4 concilios de Letrán, 2 concilios de Lyon, el concilio de Florencia, año 1439, que fue el gran intento de unificar la Iglesia, porque se habían separado nuestros hermanos de Oriente. Luego el más famoso es el de 1545-1563, el concilio de Trento. Fijaos, un concilio que ha marcado la historia de la Iglesia prácticamente en los últimos 500 años. El Concilio Vaticano I, 1870, y el Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, que ese es el más reciente y seguro que los más mayores pues habréis conocido y le habréis escuchado hablar de él más, ¿no? Esa es la fe. Un segundo vínculo es el culto. Todos participamos de un mismo culto a Dios Padre por medio del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque uno celebramos en el rito romano, que es el nuestro, con sus dos expresiones, la forma ordinaria y la forma extraordinaria o tradicional del Concilio de Trento. Otros celebrarán la misa en los ritos bizantinos, en el rito maronita, en el Líbano, por ejemplo, o nuestros hermanos de Siria, en el rito antioqueno, los hermanos de Irak, en el rito caldeo, los de Egipto, que están todo el día, ¿verdad? Lo vemos en la televisión con tantas bombas y tantas guerras, la celebran en el rito alejandrino. En España la celebramos en el rito mozárabe. Es decir, hay muchos ritos, sí, pero un solo culto, donde Jesucristo está presente en el altar y se nos da con su cuerpo, sangre, alma y divinidad para que le comulguemos y tengamos vida en nosotros. Y un tercer vínculo de unidad lo dan los pastores, porque independientemente de los obispos que haya en el mundo, todos derivan de los apóstoles, son sucesores de los apóstoles. De esto hablaremos cuando lleguemos a la Iglesia Apostólica. Es verdad que a lo largo de la historia ha habido muchas heridas, qué triste, ¿verdad? A principio del segundo milenio, en el año 1149, se produjo el cisma con Oriente, con el patriarca Focio de Constantinopla. Se excomulgaron el Papa de entonces a él y el arzobispo, el patriarca al Papa. Y fijaos que esa división ha llegado hasta el año 1964. Y todavía seguimos los ortodoxos, En el siglo XVI hubo otra división. Los luteranos, los protestantes con Lutero, con Martín Lutero, que hicieron tanto daño a Europa.
Y en 1534, unos años después, los anglicanos, con Enrique VIII, un cisma que vino por un rey cuya única obsesión era darle placer a sus gónadas. Y se quería divorciar de la reina Catalina de Aragón, que era la hija de Isabel la Católica. Y como el Papa no le dejaba porque era un matrimonio válido y se quería divorciar, pues dijo, pues ahora me separo y monto mi iglesia. Entonces los anglicanos montaron su iglesia, una iglesia que no tiene sucesión apostólica, es decir, todo lo que hacen son ritos falsos, no tienen sucesión apostólica. Los obispos anglicanos no son obispos de verdad. Por eso cuando un obispo anglicano, un cura anglicano pasa a la iglesia católica, hay que volver a ordenarlo, porque no está ordenado válidamente. Por mucho que el arzobispo de Westminster dé bendiciones al Papa. No son válidas esas bendiciones. Los bautizos sí, porque siempre que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todo bautizo es válido. Hasta si lo hace una persona que no cree en Dios. Si lo hace así, es válido. Bueno, pues todas estas heridas han pasado a la historia y llegan hasta nuestros días. En definitiva, hermanos, termino. ¿Qué tenemos que hacer para la unidad de la Iglesia? Para que la Iglesia pues se resplandezca en su unidad. Primeramente, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Una cosa sencilla a la vez que difícil. Mayor fidelidad a la fe de la Iglesia. Ser fieles hasta el final. Perseverar, sin cansarnos, sin mirar atrás, sin arrepentimientos falsos. Solamente se puede arrepentir uno de sus pecados, pero nunca de perseverar y de ser fiel en la Iglesia. Porque eso es lo que merece la pena. Segundo, la conversión del corazón. Convertirnos cada día. Hasta el día que nos muramos, necesitamos estar convirtiéndonos constantemente. O porque no somos todo lo perfecto que quisiéramos ser. Y eso a veces nos duele, nos golpea un poquito. Hay que ser mejores. Señor, ayúdanos a ser mejores. La oración en común. Que aprendamos a rezar con otros. A rezar, como hemos hecho antes de la misa, el rosario juntos. La oración no puede ser privada. Bueno, puede serlo, claro que sí, pero es mucho mejor rezar con otros, compartir con otros la experiencia de Dios. También un conocimiento recíproco en fraternidad, es decir, conocer a nuestros hermanos separados, conocer a los luteranos, conocer a los anglicanos, conocer a los ortodoxos, qué cosas tienen buenas y nos pueden ayudar. Es una experiencia genial, fabulosa. Y luego también la colaboración entre los cristianos. Esto por mío siempre, que tenemos que ir de la mano de todo el mundo, que nadie nunca nos sea extraño, que todos encuentren un hombro en el que apoyarse, un oído en el que descargarse y unos brazos en los que sujetarse. Eso es lo que nos toca. Si estas pequeñas cositas las vamos haciendo de la mano de la Virgen María y con la gracia de Dios, pues cuidaremos y contribuiremos muy mucho a la unidad de nuestra Santa Madre Iglesia una. Que así sea.